¿Alguna vez te has preguntado si es pecado celebrar el Día de las Madres? ¿Alguna vez te han hecho sentir culpable por querer honrar a la mujer que te dio la vida? Tal vez alguien te dijo que eso es idolatría, que eso es mundano, que eso no agrada a Dios. Pero hoy quiero que respires profundo y abras tu corazón, porque no venimos a defender tradiciones humanas, venimos a escudriñar la verdad eterna que está en la palabra de Dios. No estamos aquí para repetir lo que el mundo dice, ni para seguir reglas hechas por hombres. Estamos aquí para escuchar lo que Jesús realmente enseñó, porque cuando la religión te hace cargar culpas que Dios nunca te puso, entonces ya no estás caminando en libertad, estás caminando en cadenas. Hoy a través de esta palabra vamos a romper esas cadenas. Hoy el Espíritu de Dios va a hablar a tu corazón. Y si alguna vez te sentiste confundido, acusado o inseguro, prepárate, porque la luz de la verdad va a iluminar tu camino. Déjanos tu comentario si alguna vez te sentiste juzgado por celebrar este día, o compártelo con alguien que necesita oír esto hoy mismo. Desde el principio de los tiempos, el corazón de Dios ha estado marcado por el amor, por el honor y por el diseño sagrado de la familia. No fue el hombre quien inventó la maternidad. Fue el Creador quien, al formar a Eva, declaró que ella sería madre de todos los vivientes. La maternidad, por lo tanto, no es un accidente cultural, ni un invento humano para mover emociones una vez al año. Es una manifestación del propósito eterno de Dios en la vida de cada ser humano. El Día de las Madres es para muchos una fecha de alegría, de flores, de palabras llenas de amor, pero para otros se ha vuelto motivo de duda, temor, incluso condenación espiritual. ¿Por qué? Porque algunos afirman que honrar a una madre en un día específico es caer en idolatría. Y aquí es donde necesitamos abrir la Biblia y no solo repetir tradiciones religiosas. Necesitamos oír a Dios, no al ruido de los hombres. La Escritura es clara. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20:12. No es una sugerencia, es un mandamiento, y no está condicionado a si nuestros padres fueron perfectos, si están vivos o muertos, o si existe una fecha cultural que los celebra. Honrar es una actitud del corazón que refleja gratitud, respeto, memoria y reconocimiento de lo que Dios estableció desde el principio. Entonces, ¿cómo puede alguien decir que celebrar el Día de las Madres es pecado? ¿Dónde está ese versículo? ¿Dónde lo dijo Jesús? ¿Acaso no fue Él mismo quien, colgado en una cruz, en medio del dolor más profundo, se detuvo para honrar a su madre, entregándola al cuidado de Juan? Juan 19, 26, 27. En su agonía no se olvidó de ella, no la rechazó, no la ignoró. Jesús, en el momento más oscuro de su vida, mostró el mayor acto de honra. Eso nos dice mucho sobre el corazón del Hijo de Dios, porque donde hay honra, hay presencia de Dios. Donde hay gratitud, hay santidad. Pero donde hay condenación sin fundamento, donde hay juicio sin compasión, lo que reina no es el Espíritu de Dios, sino la religión sin vida. Muchos han caído en la trampa del legalismo. Han transformado fechas como esta en campos de batalla, doctrinales, cuando en realidad podrían ser altares de reconciliación, de perdón, de acercamiento familiar. El problema no es el día. El problema es el corazón con que se celebra. La Biblia no condena una fecha, condena a un corazón que busca su propia gloria, que adora al ser humano más que a Dios. Pero honrar a una madre no es adorarla, es agradecerle, es decir, gracias por estar allí cuando no tenías fuerzas, gracias por tus lágrimas, por tus oraciones, por tus silencios, gracias por haberme llevado en tu vientre y haberme amado incluso en medio de tus propias batallas. ¿Puede eso ser pecado? ¿Puede el cielo condenar un acto de gratitud cuando nace de un corazón sincero? No, amado hermano. No, querida hermana. Dios no es un juez amargado que prohíbe el amor. Dios es un padre
que nos llama a vivir en honra, porque donde hay honra, hay bendición. Si existe una fecha en el calendario donde se puede levantar una voz para decir, gracias mamá, ¿por qué no hacerlo? ¿Acaso no aprovechamos otras fechas para recordar cosas mucho menores? ¿Y por qué no utilizar esta fecha para reflejar a Cristo en nuestro testimonio, en nuestra actitud, en nuestras palabras? Hoy es el tiempo de derribar argumentos errados. Es el tiempo de dejar de cargar culpas que Dios nunca nos entregó. Es el momento de volver a la esencia del Evangelio. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y no hay amor más próximo que el que empieza en casa. No hay honra más poderosa que la que se da desde el corazón, no por obligación, sino por revelación. Cuando un hijo honra a su madre, aunque ella no lo entienda, aunque ella no haya sido perfecta, aunque haya distancia o silencio entre ellos, está sembrando una semilla espiritual, porque la honra es siembra, y todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Muchos desean tener familias restauradas, pero no quieren sembrar honra. Quieren reconciliación, pero no quieren abrir la boca para agradecer. Quieren ver a Dios actuar, pero no quieren obedecer su palabra. No hay contradicción entre honrar a Dios y honrar a tu madre. De hecho, cuando honras a tu madre, estás mostrando que conoces el corazón de Dios. Y si tu corazón está lleno de amor, lleno de gratitud, lleno de misericordia, entonces celebrar un día no te apartará de Dios. Al contrario, puede ser el inicio de un milagro que transforme toda tu casa. Entonces, no dejes que el miedo religioso apague tu luz. No permitas que las voces del juicio silencien tu amor. No cambies la verdad por argumentos humanos. Escucha la voz del Espíritu que hoy te recuerda. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. El Día de las Madres no es sagrado por el calendario, sino por el corazón que lo vive en mirón de gratitud. Y si hoy tienes a tu madre cerca, o si la tienes en tu memoria, no pierdas la oportunidad de honrarla como Jesús lo haría. Cuando miramos la vida de Jesús, no solo encontramos enseñanzas sobre cómo vivir, sino también ejemplos vivos de cómo relacionarnos con aquellos que nos rodean, especialmente con nuestra familia. La relación de Jesús con María, su madre, es una de las expresiones más puras de amor, honra y compasión que hallamos en toda la Escritura. Él no necesitó pronunciar un discurso sobre el Día de las Madres. Su vida entera fue una constante manifestación de lo que significa honrar a quien nos dio la vida. Desde su nacimiento, María estuvo presente en los momentos más significativos del ministerio de Jesús. No solo fue la mujer que lo llevó en su vientre, sino que fue testigo de sus milagros, de su enseñanza, de su rechazo y finalmente de su crucifixión. ¿Y cómo respondió Jesús ante eso? La trató con indiferencia. ¿Se distanció de ella en nombre de su misión celestial? Al contrario, en cada paso, Jesús mostró honra y ternura hacia su madre. Cuando Jesús realizó su primer milagro en las bodas de Caná, fue precisamente María quien lo impulsó a actuar. Ella se acercó y le dijo, «No tienen vino», Juan 2:3. Y aunque él respondió que su hora aún no había llegado, actuó con misericordia. No fue un acto de presión humana, sino un acto de amor hacia una madre que confió plenamente en su hijo. Jesús no necesitaba probar nada, pero usó esa ocasión para revelar su gloria. Y lo hizo atendiendo el deseo del corazón de su madre. Pero tal vez el momento más conmovedor de esta relación no fue en un milagro, ni en una enseñanza pública, sino en la cruz. Mientras el mundo lo rechazaba, mientras sus discípulos se escondían, mientras su cuerpo era traspasado por clavos y su alma oprimida por el peso del pecado del mundo, Jesús miró a María, la vio, no la olvidó. No estaba demasiado ocupado con la redención como para ignorar su dolor. En medio de la muerte,
pensó en la vida que lo había traído al mundo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 26, 27. Ese momento no fue solo un acto humano, fue una proclamación divina. Jesús estaba enseñando al mundo que la honra no es un gesto cultural, sino una marca de santidad. ¿Puedes imaginar ese instante? El Salvador colgado entre el cielo y la tierra, con el cuerpo desgarrado, con el corazón latiendo sus últimos latidos. Y aún así, se preocupa por su madre. No solo se despide, no solo la menciona, se asegura de que ella esté cuidada, protegida, amada. Ese es el corazón de Jesús. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Entonces, ¿cómo podemos pensar que honrar a una madre sea pecado si el propio Jesús nos enseñó que la honra trasciende la ley y se convierte en gracia? Cuando celebramos a una madre, no estamos robando la gloria de Dios, estamos reflejando su carácter. Dios es honra, Dios es cuidado, Dios es amor que piensa en los detalles, y Jesús lo encarnó perfectamente. Hoy vivimos en una época donde muchos desprecian los gestos sencillos. Se menosprecia una palabra de agradecimiento, se ridiculiza un abrazo, se sospecha de todo lo que sea tierno o emocional. Pero el Evangelio no es frío, no es indiferente. El Evangelio es cercanía, es conexión, es cuidado. Cuando Jesús mandó a amar, no lo hizo desde la teoría. Él amó con gestos, con actos, con lágrimas, con entrega. Y parte de ese amor fue demostrado a su madre, sin importar la circunstancia. Algunos podrán decir: pero el Día de las Madres es una celebración pagana, no tiene base bíblica. Y en parte, es cierto que la fecha como tal no fue establecida en la Biblia, pero eso no convierte automáticamente la honra en idolatría. Hay muchas cosas que hacemos cada día que no están escritas literalmente en las Escrituras, pero que reflejan principios divinos. Usar un calendario, celebrar un cumpleaños, decir gracias, no están expresamente ordenados, pero son frutos del amor, de la honra, del respeto. Y Dios se complace en eso cuando nace de un corazón sincero. Honrar a una madre no significa ponerla en un pedestal como diosa. Significa reconocer lo que Dios ha hecho a través de ella, aunque imperfecta, aunque herida, aunque humana. Jesús conocía perfectamente las limitaciones de María, pero eso no impidió que la amara. El amor no se trata de merecimiento, se trata de gracia. Por eso hoy debemos reflexionar profundamente. ¿Estamos permitiendo que el amor de Jesús guíe nuestras acciones? ¿O estamos escuchando voces religiosas que nos alejan del corazón del Evangelio? Jesús no vino a imponer reglas, vino a mostrar el camino, y su camino fue siempre el de la honra, de la compasión, de la ternura. Si tú has sentido miedo o culpa por querer celebrar a tu madre, quiero decirte algo desde el Espíritu de Dios. No es pecado amar, no es pecado recordar, no es pecado honrar. Pecado es endurecer el corazón. Pecado es cerrar los oídos a la voz del amor. Pecado es juzgar donde Dios no ha juzgado. Sigue el ejemplo de Jesús. No escuches a quienes imponen cargas que Dios nunca puso. Si Él, colgado en la cruz, pensó en su madre, ¿cómo no podremos nosotros recordarla con amor en un día como este? Uno de los argumentos más repetidos por aquellos que condenan la celebración del Día de las Madres es el temor a caer en idolatría. Y es comprensible, porque como hijos de Dios, hemos sido llamados a adorar solo al Señor, no a los hombres, no a las imágenes, no a las tradiciones. Pero también es cierto que cuando no entendemos la diferencia entre honra y adoración, podemos caer en un juicio equivocado que no viene del Espíritu Santo, sino del espíritu de confusión. La idolatría no es simplemente tener afecto o admiración por alguien.
Idolatría es cuando el corazón pone a esa persona en el lugar que solo le corresponde a Dios. Es cuando dependemos de ella más que del Señor, cuando buscamos en ella lo que solo Cristo puede darnos. Pero expresar gratitud, reconocer el esfuerzo, honrar el papel que una madre ha cumplido en nuestra vida, no es idolatría, es obediencia, es gratitud, es honra bíblica. El apóstol Pablo dijo algo profundo en Romanos 1:21-23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Aquí vemos la raíz de la idolatría. No es simplemente honrar a alguien, sino reemplazar la gloria de Dios por una figura humana. Idolatría es sustituir a Dios, no honrar a quienes Dios puso en nuestras vidas. ¿Y qué dice la Escritura sobre la honra? Honra a tu padre y a tu madre no fue anulado en el Nuevo Testamento. Al contrario, Efesios 6:2-3 lo repite como una promesa viva. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si Dios considerara la honra como idolatría, ¿por qué la prometería con bendición? El problema no está en la celebración, sino en el corazón. Un corazón puro puede dar gracias sin adorar. Puede dar flores sin idolatrar. Puede hacer un gesto, un regalo, un llamado telefónico, sin poner a su madre por encima de Dios. Pero un corazón contaminado puede incluso orar, leer la Biblia y aparentar piedad, y aún así vivir lejos del amor. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 15:8-9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús no condena la honra con palabras, condena la apariencia sin sinceridad. Lo que a Dios le importa no es si hay un día de celebración, sino si hay verdad en el corazón de quien celebra. Pablo también nos enseñó en 1 Corintios 8:4 nos ve que incluso en asuntos donde hay libertad cristiana, debemos actuar con madurez. Él dijo que los ídolos en sí no son nada y que lo importante es cómo cada uno se relaciona con ellos en conciencia. Lo mismo aplica aquí. El Día de las Madres no tiene poder por sí solo. El poder está en lo que tú haces con él. Puedes usarlo para adorar a Dios con gratitud, o puedes convertirlo en una excusa para mostrar orgullo, vanagloria o competencia. Todo depende del corazón. Por eso, debemos dejar de ver el calendario como una amenaza. No es la fecha lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Jesús lo dejó claro cuando dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo 15:11. ¿Qué sale de tu boca cuando hablas de tu madre? ¿Juicio, silencio, indiferencia? ¿O sale honra, amor, compasión? Muchos tienen heridas con sus madres. Algunos no tuvieron una infancia fácil. Otros fueron abandonados, maltratados o incomprendidos. Y por eso, la palabra honra les resulta difícil de aceptar. Pero el poder del Evangelio no es que Dios nos ame solo cuando todo está bien, es que nos transforma para amar incluso cuando hemos sido heridos. Amar no es justificar errores. Amar es imitar a Cristo, que aún herido amó, que aún traicionado perdonó, que aún rechazado se entregó. Honrar a una madre que ha fallado no es idolatría, es reflejo de la gracia, es demostrar que hemos sido tocados por un amor superior. Es entender que, aunque nuestras madres no hayan sido perfectas, Dios puede usarnos para sanar lo que una vez fue roto. Y a veces, una simple llamada, un abrazo, una carta, puede ser el inicio de una restauración que transforme generaciones. El Día de las Madres puede ser una oportunidad divina, no para competir, no para gastar en vanidades, no para aparentar, sino para sembrar honra, sembrar amor, sembrar memoria. Porque hay madres que ya partieron y sus hijos darían lo que fuera por tener una hora más con ellas. No esperes a que sea tarde.
No dejes que el orgullo te robe el gozo de honrar. No permitas que el legalismo te impida agradecer. Jesús no vino a traer condenación, vino a traer vida y vida en abundancia. Y parte de esa vida abundante se manifiesta cuando nuestros corazones son libres para amar, libres para agradecer, libres para honrar sin temor. Si tú celebras el Día de las Madres con gratitud y humildad, estás glorificando a Dios. Si tu celebración nace del amor, no es idolatría, es obediencia espiritual. No permitas que el enemigo robe lo que Dios ha santificado. No dejes que las voces humanas apaguen la voz de tu conciencia guiada por el Espíritu Santo. El Señor no te ha llamado a vivir en temor, sino en libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si tu espíritu está en paz cuando honras a tu madre, entonces no estás pecando. Estás caminando como hijo del reino. Uno de los peligros más sutiles y destructivos dentro del pueblo de Dios no es el pecado evidente, no es la rebeldía abierta, sino el legalismo encubierto. Ese tipo de religiosidad que parece santa por fuera, pero que por dentro está seca, fría, sin compasión. El legalismo se disfraza de celo, pero no nace del amor. Pretende cuidar la pureza de la fe, pero termina apagando el fuego del espíritu. Y muchas veces es en temas como el Día de las Madres donde ese legalismo muestra su rostro más duro. ¿Cuántas veces has escuchado frases como, eso no es de Dios, celebrar a la madre es del mundo, estás cayendo en idolatría? ¿Y cuántas de esas veces esas palabras vinieron con lágrimas, con misericordia, con quebrantamiento? Rara vez. El legalismo no sabe llorar. El legalismo sentencia pero no abraza. Condena pero no restaura. Y Jesús lo combatió frontalmente en cada paso de su ministerio. Cuando los fariseos vinieron a Jesús con sus reglas, Él los confrontó con la verdad. En Marcos 7, 6, 9 les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ese es el centro del legalismo. Tomar una tradición humana y convertirla en una ley divina sin que Dios lo haya ordenado. Imponer culpas que el cielo jamás estableció. Hacer del juicio una forma de dominio espiritual. Jesús no solo reprendía el pecado visible, también denunciaba el orgullo de quienes se creían más santos que los demás. Y es ese mismo espíritu que hoy se disfraza en frases que parecen espirituales, pero están vacías de gracia. No es pecado honrar a una madre. Pecado es usar la Biblia para herir, para manipular, para controlar el corazón de otros. Pecado es condenar a alguien que desea expresar amor con sinceridad. Cuando alguien dice, celebrar a tu madre es pecado porque no está en la Biblia, deberíamos preguntarle, ¿y dónde está escrito que no se puede? El silencio de la Escritura sobre una fecha específica no es permiso para prohibir. La Biblia no menciona el Día de las Madres, como tampoco menciona el Día del Niño o el cumpleaños de tu pastor, pero eso no significa que esas cosas sean pecado. Significa que no son el centro de la fe. El centro es Cristo, y todo lo demás debe fluir desde Él, en amor, en verdad y en libertad. El apóstol Pablo tuvo que lidiar con esto una y otra vez. En Gálatas 5:1 escribió, «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». ¿Qué esclavitud? La del legalismo, la de las reglas sin vida, la de las condenas que asfixian. Pablo no estaba hablando a incrédulos, estaba hablando a cristianos que habían comenzado bien, pero que estaban siendo arrastrados por enseñanzas duras, frías, sin el Espíritu. Hoy, esa voz del Espíritu sigue hablándonos y nos dice, no permitas que el miedo gobierne tu conciencia. No dejes que otros te roben la ternura, la gratitud, el deseo de honrar. Porque si tu motivación nace del amor, entonces estás caminando en el Espíritu, no en la carne. Y si lo que haces edifica, sana, reconcilia, entonces no estás celebrando por tradición del mundo, sino por revelación del reino. La honra no es una trampa.
La honra es una llave que abre puertas cerradas, que sana relaciones rotas, que devuelve el gozo al hogar. Cuando honras a tu madre, incluso si ella ya no está en esta tierra, estás alineando tu corazón con el de Dios, porque el corazón del Padre siempre ha sido de honra. Aun cuando el hijo pródigo se fue de casa y malgastó todo, el Padre no lo rechazó, lo recibió con honra, le puso anillo, le puso vestido, le preparó banquete. ¿Por qué? Porque el amor no busca razones para condenar, el amor busca caminos para restaurar. Y ese amor es el que muchos pierden cuando se entregan al legalismo. Cambian la compasión por frialdad, cambian la verdad por juicio, cambian la libertad por temor. No podemos vivir así. No fuimos llamados a repetir frases sin entenderlas, ni a seguir voces que no llevan el perfume del cielo. Fuimos llamados a vivir en el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No confundas orden con control. No confundas santidad con severidad. No confundas discernimiento con acusación. Dios no necesita que repitamos frases para demostrar que somos santos. Él busca corazones que amen como Jesús amó. Y Jesús nunca condenó a alguien por honrar a su madre. Al contrario, Él nos dio el ejemplo más perfecto de honra, aún desde el madero de la cruz. Querido hermano, querida hermana, si alguna vez fuiste herido por palabras duras que te hicieron sentir culpable por amar a tu madre, hoy el Espíritu Santo quiere tocar tu corazón. Hoy el Señor te dice: no escuches la voz del acusador, escucha mi voz. Yo soy el buen pastor, yo soy la verdad. Y donde yo estoy, hay consuelo, hay libertad, hay dirección. La celebración del Día de las Madres no debe convertirse en idolatría, pero tampoco debe ser rechazada con amargura. Si lo haces con un corazón rendido, agradecido, lleno del amor de Cristo, entonces no estás pecando, estás glorificando al Padre que te dio una madre para formarte, para amarte, para sostenerte. Y si tu madre ya no está, honra su memoria. Habla con tus hijos sobre ella, escribe una carta, ora y agradece al Señor. Porque la honra no necesita presencia física, necesita presencia espiritual, necesita un corazón alineado con el cielo. Hay algo profundamente sanador en el acto de honrar. No se trata solo de un mandato bíblico, ni de una obligación religiosa. La honra, cuando nace de un corazón transformado por Dios, tiene el poder de restaurar lo que los años, los errores y las palabras hirientes rompieron. Y es en el contexto de la familia, donde más heridas se acumulan, que la honra puede levantar muros caídos y hacer fluir de nuevo el amor perdido. Muchos ven el Día de las Madres como una fecha superficial, como una tradición más del calendario, sin darse cuenta de que Dios puede usar incluso una fecha así para realizar un milagro, porque cuando el amor se expresa, cuando una palabra de gratitud sale de nuestros labios, cuando se rompe el silencio con un gesto de ternura, el Espíritu Santo se mueve, y lo que parecía seco comienza a florecer. Tal vez tú creciste en un hogar donde no hubo abrazos. Tal vez tu madre nunca te dijo, te amo. Tal vez sus palabras fueron duras, su presencia fue ausente, o su historia estuvo marcada por el dolor. Y en tu corazón, en lugar de honra, se instaló la herida. Pero hoy, el Señor quiere enseñarte que honrar no es ignorar el pasado, es permitir que Él sane tu alma a través de un acto espiritual. En la Biblia encontramos un ejemplo poderoso en la vida de José, hijo de Jacob. Él fue vendido por sus hermanos, traicionado por quienes debían amarlo, y sin embargo, cuando tuvo poder en Egipto, no se vengó. No los rechazó. Al contrario, proveyó para ellos, los abrazó y lloró con ellos. José no honró a sus hermanos porque lo merecían, sino porque su corazón había sido tocado por Dios. Y ese mismo principio se aplica a la honra hacia una madre. No se trata de merecimiento, se trata de obediencia espiritual. José también honró a su padre Jacob.
A pesar del tiempo, del dolor, de la distancia, lo recibió en Egipto con honra, con dignidad, con ternura. ¿Y qué sucedió? La historia de una familia rota fue restaurada. Y el plan de Dios avanzó a través de esa restauración, porque cuando hay honra, hay vida. Donde hay honra, hay presencia de Dios. La honra puede ser el puente que une generaciones. Puede ser la llave que abre el corazón endurecido de una madre que ya no espera nada. Puede ser el bálsamo que sana el alma de un hijo que solo conoció el rechazo. Honrar no siempre es fácil, pero siempre es poderoso, porque es un acto que nace del espíritu, no de la carne. Es una decisión, no una emoción. Es un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. Jesús dijo: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Y uno de los caminos más profundos para traer paz es la honra. No se necesita un gran discurso ni regalos costosos. A veces basta una llamada, una carta, una palabra sincera. Gracias por tu esfuerzo, por tu vida, por tu sacrificio. Incluso si ella no responde, incluso si no cambia, tú obedeciste, tú sembraste, y Dios honra al que honra. En muchas familias, la honra ha sido reemplazada por la crítica, por el resentimiento, por el silencio. Hijos que ya no llaman, madres que ya no esperan, vínculos que se rompieron hace años por una palabra mal dicha, por una ausencia prolongada, por un orgullo que se levantó como una muralla. Pero la honra tiene el poder de derribar esas murallas, no con violencia, no con argumentos, sino con amor. Si tú hoy tienes una madre viva, no esperes a que sea demasiado tarde. No esperes al funeral para decir lo que puedes decir ahora. No, esperes a que otro lo haga. Dios te ha dado esa oportunidad. Y si tu madre ya partió, honra su memoria. Habla con Dios sobre ella. Agradece su vida aunque no haya sido perfecta. Perdona lo que necesites perdonar. Y deja que el Espíritu Santo limpie tu alma con su paz. El enemigo sabe que la honra tiene poder. Por eso intenta destruirla. Usa el orgullo, la división, el legalismo, la confusión, todo lo que pueda para romper ese canal de bendición. Porque cuando un hijo honra, Dios se manifiesta. Cuando una hija honra, el cielo se abre. Y lo que estaba estancado comienza a fluir otra vez. No hay familia tan rota que Dios no pueda restaurar. No hay relación tan fría que su amor no pueda calentar. No hay pasado tan oscuro que su luz no pueda redimir. Pero alguien tiene que dar el primer paso. Y muchas veces ese paso es la honra. El Día de las Madres puede ser ese momento, no por la fecha en sí, sino por la oportunidad espiritual que representa, por la disposición del corazón, porque es más fácil honrar cuando todos lo están haciendo. Es más fácil romper el orgullo cuando el ambiente ya está lleno de gratitud. Y a veces, Dios usa lo que parece ordinario para hacer algo extraordinario. Entonces, no tengas miedo de amar. No tengas miedo de expresar tu gratitud. No escuches las voces que te dicen que eso es debilidad. Honrar es fortaleza. Honrar es madurez. Honrar es sabiduría. Y sobre todo, honrar es obedecer a Dios. Pablo dijo en Romanos 12:10, Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Que la honra no debe ser ocasional, ni interesada, ni superficial. Debe ser continua, profunda, sincera, y empieza por los que están más cerca de nosotros. Y nadie está más cerca que una madre. Tal vez tú fuiste quien más sufrió en tu casa. Tal vez diste más de lo que recibiste, pero si hoy decides honrar, Dios va a honrarte, y no con cosas materiales. Te va a honrar con paz, con libertad, con sanidad. Porque cuando tú decides perdonar, amar y restaurar, te pareces más a Jesús. Y cuando te pareces a Jesús, el Padre sonríe sobre ti.
Hay un diseño divino detrás de la maternidad. No es un simple rol biológico, no es una tarea cultural, es un llamado sagrado que nace en el corazón de Dios. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta el cumplimiento de la promesa mesiánica, Dios ha usado a las madres como instrumentos de vida, de fe, de redención y de propósito eterno. Y entender esto es clave para valorar lo que significa honrar a una madre, no por lo que el mundo dice, sino por lo que el cielo ha revelado. Cuando Dios formó a Eva, la llamó Madre de todos los vivientes, Génesis 3:20. Este no fue un título cualquiera, fue una declaración espiritual. Eva, aún en medio del juicio por el pecado, recibió un llamado a dar vida. Y eso se repite una y otra vez en la Escritura. Cada vez que Dios quiere iniciar un nuevo ciclo, una nueva etapa, una nueva promesa, Él llama a una mujer y muchas veces la convierte en madre. Sara, estéril y anciana, fue escogida para dar a luz a Isaac, el hijo de la promesa. No fue un accidente, fue un milagro, porque cuando Dios quiere dejar claro que la vida proviene de Él, lo hace de manera sobrenatural. Ana, angustiada y humillada por su esterilidad, fue visitada por el cielo para dar a luz a Samuel, el profeta que ungiría a David. Isabel, de edad avanzada, fue la madre de Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Y finalmente, María, una joven humilde, fue escogida para llevar en su vientre al Salvador del mundo. ¿Ves el patrón? La maternidad, en el plan de Dios, es más que un hecho biológico. Es una participación en el propósito eterno. Es cooperar con la vida. Es ser canal de promesa. Es ser incubadora de destinos. Por eso, celebrar la maternidad no es exaltar al ser humano, es reconocer el toque divino que transforma lo ordinario en algo sagrado. Y eso no significa que toda mujer tenga que ser madre biológica para ser valiosa. No. La Biblia honra a mujeres como Débora, como Priscila, como Esther, que cumplieron roles fundamentales sin que se enfatizara su maternidad. Pero cuando hablamos de madres, hablamos de mujeres que, habiendo recibido esa responsabilidad, han sido instrumentos de Dios para marcar generaciones. El enemigo ha atacado fuertemente este rol. Hoy se ridiculiza la maternidad. Se la trata como un retraso, como una carga, como un impedimento para el éxito. Y muchas mujeres han sido convencidas de que su valor está en su carrera, en su cuerpo, en su independencia, y no en su capacidad de nutrir, de formar, de enseñar, de amar. Pero Dios no ve como ve el hombre. Dios valora lo que muchos desprecian, y Dios honra a quien abraza su propósito. La madre que ora por sus hijos, que los levanta en medio de la noche, que los disciplina con lágrimas, que los bendice en silencio, que los lleva en su corazón aunque estén lejos, esa madre está cumpliendo un ministerio que no siempre se ve en el púlpito, pero que se siente en el trono de Dios. Un ministerio que no siempre recibe aplausos, pero que deja huellas eternas. El apóstol Pablo reconoció esto cuando le escribió a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. De Timoteo 1:5. ¡Qué poderoso testimonio! La fe que estaba en la madre y en la abuela de Timoteo fue la base para que él llegara a ser un siervo de Dios. Ninguna de ellas fue famosa, ninguna predicó en el Areópago, pero sembraron fe en el corazón de un joven que transformaría iglesias enteras. Eso es maternidad espiritual, eso es propósito celestial, y eso merece honra. Cuando celebramos el Día de las Madres con este entendimiento, lo que estamos haciendo no es seguir una moda, sino levantar un altar de gratitud, de reconocimiento, de honra al diseño divino. No estamos exaltando al ser humano, estamos exaltando al Dios que lo usó. Y sí, sabemos que muchas madres fallaron, que no todas fueron modelos de fe, que algunas abandonaron, golpearon, destruyeron. Pero incluso allí, Dios puede redimir, porque el título de madre no solo habla de lo que una mujer hizo,
sino del plan que Dios tenía. Y si esa madre fue imperfecta, como lo somos todos, aún podemos honrar la intención original de Dios. Podemos agradecer por el simple hecho de haber recibido la vida, porque sin esa mujer, tú no estarías aquí. La honra no exige perfección, exige discernimiento. Es ver más allá de lo visible. Es entender que aunque el vaso haya tenido grietas, fue Dios quien lo usó para darte forma. Y eso merece gratitud. Y esa gratitud merece ser expresada. Entonces, al mirar a tu madre, o al recordarla, no la mires solo con los ojos del pasado. Mírala con los ojos de Dios. Pregunta: ¿qué quiso el cielo hacer a través de ella? ¿Qué semilla fue depositada en mí por medio de su vida? ¿Qué enseñanza, qué oración, qué lágrima dejó una marca eterna en mi alma? Y cuando veas eso, honra, da gracias. Levanta tu corazón en alabanza, no a ella, sino a Dios que la usó. Y si tienes la oportunidad de decirlo en vida, hazlo, porque las palabras que se callan se transforman en cargas, y las palabras que se expresan con amor se convierten en libertad. La maternidad es una vocación celestial, y honrarla es caminar alineado con el cielo. Cuando tú haces eso, estás diciendo al mundo: yo reconozco lo que Dios valora. Yo no sigo modas, yo sigo al Espíritu. Y si Él honra, yo también honro. Cuando una persona decide honrar a su madre con un corazón puro, no solo está obedeciendo un mandamiento, está testificando de algo mayor. Está enviando un mensaje silencioso pero poderoso al mundo que lo rodea. En mi casa, el amor de Dios es más fuerte que el orgullo. En mi vida, el agradecimiento tiene más peso que el juicio. En mi caminar, la honra tiene un lugar. Y eso, querido hermano, querida hermana, es un testimonio vivo, una luz encendida sobre el monte. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. ¿Te das cuenta? El propósito de las buenas obras no es que hablen bien de nosotros, sino que glorifiquen a Dios. Y pocas obras hay más bellas que honrar a una madre con humildad, con ternura, con gratitud. No necesitas pararte en una plaza a predicar. No necesitas tener un micrófono ni una plataforma. A veces, el acto más sencillo, una flor entregada con amor, una llamada hecha con sinceridad, una comida compartida con alegría, puede ser una predicación silenciosa que conmueve más que 1000 sermones. Porque en un mundo herido por la frialdad, por el egoísmo y por la indiferencia, la honra brilla como una llama pura. Muchas personas están observando cómo vives. Tal vez nunca lo digan, tal vez jamás te lo confiesen, pero te están mirando. Tus hijos, tus vecinos, tus colegas, tus hermanos en la fe, todos observan. Y cuando ven a alguien que sabe honrar, algo se activa en sus corazones, porque el Espíritu de Dios se mueve donde hay honra. Él no se manifiesta en el orgullo, ni en la amargura, ni en el juicio. Él habita en los corazones que viven con gratitud. Tal vez tú piensas: pero si honro a mi madre, nadie lo verá, no hará diferencia. No subestimes el poder de una semilla. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, pequeño al inicio, pero que crece y se hace árbol. Mateo 13:31-32. Así es la honra. Comienza en lo oculto, en lo sencillo, pero produce fruto abundante. Imagina a un hijo que no tuvo una relación fácil con su madre, que por años vivió en conflicto, en distancia, en silencio. Pero un día, guiado por el Espíritu, decide llamar, pedir perdón, agradecer. Tal vez esa madre llore, tal vez no diga nada, tal vez no sepa cómo reaccionar. Pero ese acto es una semilla, y Dios es fiel para hacerla crecer. Ahora imagina que ese mismo hijo tiene hijos, y ellos ven cómo su padre honra a su abuela. Aprenden, reciben, entienden sin palabras que la honra no se exige, se modela, y cuando llegue el momento,
esos hijos honrarán también, porque lo que se siembra en honra se cosecha en bendición. Por eso, celebrar el Día de las Madres con sabiduría puede convertirse en una plataforma de testimonio. No se trata de seguir una costumbre, se trata de redimir una oportunidad. Se trata de tomar algo que el mundo ha vaciado de significado y llenarlo de propósito eterno. Se trata de transformar una fecha en un altar, de tomar un momento y volverlo a adoración. Y esto tiene poder también en el ámbito espiritual, porque cuando el enemigo ve que el pueblo de Dios vive en honra, se enfurece, porque sabe que donde hay honra hay unidad, donde hay honra hay restauración, donde hay honra hay presencia de Dios. Y Él no puede resistir eso. Él quiere que las familias vivan divididas, que los hijos se enfrenten a los padres, que las madres vivan con culpa o resentimiento. Pero cuando tú honras, rompes ese ciclo, cancelas sus planes y proclamas con tu vida que el reino de Dios ha llegado a tu casa. Recordemos lo que dice Malaquías 4:6, hablando del tiempo del fin. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este es un mover del espíritu. Es un tiempo donde Dios está restaurando familias, donde el cielo está sanando generaciones, pero alguien tiene que dar el primer paso. Y ese paso, muchas veces, se llama honra. No necesitas estar de acuerdo con todo lo que tu madre ha hecho. No necesitas justificar lo injustificable. Pero puedes decidir vivir en obediencia espiritual. Puedes decir, Señor, yo no entiendo todo, pero confío en ti. Y si tú me pides que honre, lo haré. No porque ella sea perfecta, sino porque tú eres perfecto. No porque lo sienta, sino porque lo creo. Y en ese acto de fe, el Espíritu se moverá. Tal vez no veas resultados inmediatos. Tal vez el cambio no sea visible hoy. Pero la honra nunca vuelve vacía. Como la palabra de Dios, siempre produce fruto. Fruto de paz, de restauración, de gozo, de libertad. Hoy más que nunca, el mundo necesita ver familias sanas, hijos que honran, padres que bendicen, hogares donde Cristo sea el centro. Y tú puedes ser el inicio de ese testimonio. No necesitas esperar que los demás cambien. Comienza tú, con una palabra, con un gesto, con una actitud. Y cuando lo hagas, no solo estarás cumpliendo un mandamiento, estarás predicando con tu vida, estarás construyendo un legado, estarás iluminando la oscuridad con la luz del amor, estarás mostrando al mundo que en tu casa Dios reina. Porque al final, la honra no es un evento, es un estilo de vida. Es una forma de decirle a Dios, gracias por todo lo que me diste a través de mi madre. Gracias por usarla. Gracias por formarme. Gracias por no soltarme, aun cuando no entendía. Ahora que hemos caminado juntos por la verdad de la palabra, ahora que hemos visto el ejemplo de Jesús, la enseñanza de los apóstoles, la historia de las mujeres de fe y el poder restaurador de la honra, es necesario responder a la pregunta que nos trajo hasta aquí. ¿Es pecado celebrar el Día de las Madres? La respuesta, con toda la autoridad de las Escrituras, con la compasión de Cristo y con el discernimiento del Espíritu, es clara. No, no es pecado. Pecado es vivir sin gratitud. Pecado es endurecer el corazón. Pecado es usar la fe para condenar lo que Dios no condenó. Pecado es cerrar los brazos cuando Dios llama a abrazar. Celebrar a una madre, honrar su vida, agradecer su entrega, levantar una oración por ella, escribirle una carta, ofrecerle un abrazo. Eso no es idolatría. Eso es obediencia. Eso es reflejar el corazón de un Dios que decidió manifestarse al mundo a través del vientre de una mujer. Un Dios que pudo venir con truenos, pero eligió una madre. Un Dios que desde la eternidad decidió honrar la maternidad como un canal santo para traer vida a este mundo. Jesús, nuestro Salvador, nunca condenó el amor. Él condenó la hipocresía, la soberbia espiritual, la dureza del corazón, la falsedad disfrazada de religiosidad.
pero al ver a su madre no la ignoró. No la trató con distancia, la miró, la cuidó, la honró. Aún desde la cruz, en medio del dolor más profundo, se preocupó por ella. Y en ese gesto, Jesús nos dejó una enseñanza eterna. La honra nace del amor, no de la ley. Así que no tengas miedo de amar. No permitas que el legalismo robe tu ternura. No vivas bajo la sombra de la culpa impuesta por quienes no entienden el espíritu del Evangelio. La fe no consiste en evitar calendarios, sino en vivir con un corazón limpio delante de Dios. La santidad no es rechazar todo lo que otros celebran. Es discernir lo que edifica y hacerlo con un corazón rendido. Si tu celebración nace del espíritu, si tu honra nace del amor, si tus palabras nacen del quebrantamiento, entonces estás agradando a Dios. Porque la honra no es carnal, es espiritual. Y cuando la ejercemos, tocamos el cielo. Hoy el Señor quiere libertarte. Libertarte del miedo, libertarte de la condenación, libertarte de la voz de aquellos que han hecho del cristianismo una prisión de reglas sin vida. Cristo no murió para que vivieras bajo condena. Él murió para que caminaras en gracia, en verdad, en libertad. Y si esa libertad te permite acercarte a tu madre, hazlo. Si te permite perdonar, hazlo. Si te mueve a orar, a reconciliarte, a agradecer, hazlo. Porque Dios se glorifica en cada acto de amor genuino. Tal vez este sea el año en que tomes el teléfono después de mucho tiempo. Tal vez sea el año en que escribas esa carta. Tal vez sea el momento de sentarte a tomar un café con esa mujer que te dio la vida, no para revivir el dolor, sino para sembrar un nuevo comienzo. Y si tu madre ya partió, este puede ser el día en que te reconcilies con su memoria, en que le entregues a Dios el peso que has cargado, en que digas: Señor, gracias por la vida que me diste a través de ella, gracias por tu misericordia. Te honro a ti al recordarla con paz. El Día de las Madres no tiene poder por sí mismo, pero cuando un hijo o una hija lo vive bajo la luz de la palabra, bajo la guía del Espíritu Santo y con el corazón centrado en Cristo, ese día puede convertirse en una herramienta de sanidad, de testimonio, de honra que sube como incienso delante de Dios. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Y uno de los frutos más hermosos del Espíritu es el amor. Amor que honra, amor que perdona, amor que restaura, amor que agradece. Así que, querido hermano, querida hermana, no vivas temiendo fechas, no vivas escapando de gestos que pueden reflejar la gloria de Dios. Vive cada día bajo la dirección del Espíritu, y cuando llegue el Día de las Madres, celébralo con sabiduría, con gratitud, con libertad. No para seguir una costumbre, no para agradar al mundo, sino para glorificar al Dios que te dio vida y te dio una madre para traerla a este mundo. Toma este día como un altar. Toma este día como una oportunidad divina. Toma este día como una forma de decirle al cielo: gracias por no haberme dejado solo. Gracias por haber usado a alguien para formarme, para enseñarme, para ser canal de tu propósito. Y si hay heridas, entrégalas. Y si hay distancia, acórtala. Y si hay dudas, ora. Pero no vivas en condenación. Cristo no vino a condenarte. Cristo vino a salvarte, a transformarte, a enseñarte a amar con su amor. Hoy proclama con tu vida que el amor de Dios se manifiesta en cada gesto de honra. Que en tu casa no se adora a los hombres, pero sí se honra lo que Dios usó. Que en tu vida no reina la tradición, pero sí el espíritu. Que en tu corazón no hay ídolos, pero sí hay gratitud. Y que si Jesús honró a su madre, tú también lo harás. No por religión, no por el calendario, sino por amor. Y donde hay amor, allí está Dios.